Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar lo que vendría a ser salud ambiental dentro del módulo de salud pública, ¿sí? Primeramente, ante todo, es importante que sepamos algunos otros términos relacionados a la salud, ¿sí? Uno de ellos es determinantes de la salud. ¿Qué significa determinantes de la salud? Es un conjunto de factores complejos, dice, que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y de las comunidades. Factores personales, como sociales, económicos y ambientales, dice, que determinan el estado de salud de los individuos o de la población en este caso, ¿sí? Salud ambiental. La salud dice que es el resultado de la interrelación de los individuos con su medio. En este caso, el medio ambiente estamos hablando. Todo individuo vive en un medio con el que establece interrelaciones, dice. La salud y la enfermedad son expresiones diferentes de la interrelación entre el individuo y los grupos, con el ambiente natural y social en el que vive y se desarrolla. La salud condiciona niveles de bienestar, ¿sí? La salud permite al individuo y a los grupos el cumplimiento de su rol social, dice. La salud es una condición necesaria para que cada individuo pueda desarrollarse en plenitud desde el punto de vista físico, psíquico y social. Dice, condiciona cada momento del desarrollo histórico de la sociedad. Es un derecho y es inestimable bien social, dice. Nosotros ayer definimos lo que vendría a ser salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición era la siguiente. Decía que la salud es un completo bienestar físico, social y, físico, social y mental que goza el individuo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos que no solamente es la ausencia de enfermedad, la salud, ¿sí? Aquí tenemos un modelo de campo de salud según la LONDE. Buenas noches, profesor. Recién nomás comenzaron. Recién nomás empezamos, sí. Bueno, gracias. Bueno, según el modelo de la LONDE, tenemos lo que es un nivel de salud de la población que está influido por muchos determinantes. Aquí citamos 4 de ellos, ¿sí? El número 1 es la biología humana, que está relacionada a la constitución del individuo mismo, la carga genética, el desarrollo y el envejecimiento, dice, ¿sí? Entonces aquí en la parte de biología humana incluye todas las etapas del ser humano, desde que nace hasta el envejecimiento y posteriormente la muerte, ¿sí? El número 2, estilos de vida y conductas de salud. Es otro determinante de la salud, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, da algunos ejemplos, como por ejemplo está la alimentación. Influye aquí las drogas, el estrés, el tabaquismo, sedentarismo, dice conducción de vehículos en forma peligrosa, ¿sí? Estas son todas conductas relacionadas a la salud. El punto número 3, que otro determinante es el medio ambiente. Aquí hay diferentes factores que vamos a ver a continuación, que incluye lo físico, químico, psicosocial y biológico, ¿sí? Y el número 4, el determinante número 4 es la organización de los servicios de salud. Se refiere a la atención de la salud a nuestra población. Acá explica mejor en el esquema, ¿sí? Que la salud está relacionada al ambiente y a 3 determinantes fundamentales, como les dije hace rato, biología, estilo de vida y conducta, y también el sistema organizado de la atención que se brinda a la salud. Ambiente. El ambiente es otro término que es importante que sepamos. El ambiente hablaba de que era otro determinante de la salud. El ambiente es el principal determinante del nivel de salud y afirma, dice, si el entorno no es adecuado, tampoco lo serán la biología humana, los estilos de vida y el sistema organizativo de la atención de la salud, ¿sí?
Por lo tanto, dice, el ambiente como determinante puede actuar de modo favorable o desfavorable para la salud, dice, constituyéndose un entorno peligroso o un entorno saludable, dice. Acá es importante en este ítem, en el cuanto al ambiente, ¿verdad? La promoción de la salud. Nosotros hablábamos la otra vez de los 3 niveles, ¿sí? Estaba en el nivel primario la promoción y prevención, ¿sí? Y promoción de la salud abarca lo que es el medio ambiente. Promoción de la salud como una nueva estrategia de salud pública se basa fundamentalmente en el desarrollo de entornos saludables y propende a la construcción de la salud, dice, ¿sí? Salud ambiental, otro término que podemos también conocer. La salud ambiental se refiere a un concepto general que incorpora aquellos planeamientos o actividades que tienen que ver con los problemas de salud relacionados con el ambiente, dice, teniendo en cuenta que el ambiente humano abarca un contexto complejo de factores y elementos de variada naturaleza, dice, que actúan favorable o desfavorablemente sobre el individuo, ¿sí? Además de calidad ambiental, dice que condicionará el mayor o menor riesgo de enfermar. La calidad del medio hace referencia a factores sociales, culturales, económicos y políticos que hay en nuestro medio, ¿verdad? Así como la naturaleza de otros factores ambientales, dice. Hay un pequeño texto relacionado a la salud ambiental, dice Carta de Sofía. Dice, la salud ambiental son todos aquellos aspectos de la vida humana, incluyendo la calidad de vida, que están determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos dentro del ambiente, dice. También se refiere a la teoría y práctica de valorar, corregir, controlar y evitar aquellos factores en el medio ambiente que potencialmente pueden perjudicar a la salud de las generaciones actuales y futuras, dice, ¿sí? Entonces, incluye lo que es todo lo relacionado a factores referentes al ambiente, ¿sí? Que esto puede, acá como está diciendo, puede ser potencialmente, puede perjudicar esto a la salud de la población, ¿sí? De nuestra población actual y la de generaciones futuras. Por eso es importante promoción y prevención, ¿sí? Que vamos a hablar a continuación, qué podemos hacer, ¿verdad? Para poder mejorar la salud de la población. Problemas de salud y del ambiente, ¿sí? Se refiere a usar problemas de salud. El concepto de salud ambiental, dijimos hace rato ya que es todo lo relacionado al saneamiento, ¿sí? Y a todo el medio que directamente enfoca hacia la persona, el usuario o el individuo, ¿sí? El concepto actual es mucho más amplio, dice, y va acorde a todos aquellos aspectos que la salud humana se vincula al estado de ambiente, dice, ¿sí? Algunas áreas básicas actuales que engloba la salud ambiental. Aquí hay un montón de ejemplos, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de los 80, dice, se definieron como áreas básicas, en primer lugar, lo que es el saneamiento, dice, que incluye, aquí vemos algunos ejemplos, agua potable, alcantarillado urbano, agua potable y disposición discretas en el medio rural, dice, aseo urbano, mejoramiento de las viviendas, protección de los alimentos, todo esto abarca la salud ambiental. Saneamiento integral de las playas, después dice antrópodos, roedores, ¿verdad? Después está control de zoonosis, higiene de establecimientos especiales, vigilancia y control de calidad del servicio de agua para el consumo humano, ¿sí? En segundo lugar están también los riesgos ambientales, dice, como la salud ocupacional, los plaguicidas, el uso de los plaguicidas en el caso de algunos lugares donde la gente trabaja y hace uso de esto, toxicología ambiental, radiaciones ionizantes, en algunos trabajos también que se utiliza, accidentes,
Evaluación del impacto ambiental, desastres naturales también incluye aquí, contaminación sonora. Y en tercer lugar están los recursos como vigilancia de la calidad del aire, recursos hídricos, el agua, ¿sí? El suelo, la flora, fauna y el paisaje. Todo esto y más, inclusive, dice. A finales de los 80 del siglo XX, la Organización Panamericana de la Salud tuvo para la salud ambiental la siguiente categorización, dice, distribuía entonces sus categorías en las siguientes partes: agua potable y saneamiento, desechos sólidos, que es la clasificación de las basuras, después están los riesgos ambientales para la salud y la salud ocupacional en el caso de los trabajadores. Hace rato hablamos de factores ambientales. Están ejemplos de factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Aquí vamos a ver detalladamente uno de cada uno. Ambiente físico y químico son el aire, el agua, el suelo, el clima, nivel de ruido y nivel de radiación, ¿sí? Algunos factores que van relacionados al aire, por ejemplo, contaminación atmosférica, ¿sí? Está la contaminación local de locales cerrados, ¿sí? Dice la contaminación de locales cerrados, por ejemplo, están las viviendas, los trabajos, las oficinas, y también está la reducción de la capa de ozono. Por consiguiente, ¿sí? Si hay una contaminación en el aire, sabemos que eso después va dañando de a poco la capa de ozono. Y en este caso, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que promover, ¿verdad?, a los cuidados del medio ambiente. Tenemos que, acá, por ejemplo, podemos hacer para que mejore la oxigenación en donde nosotros vivimos. Necesitamos, por ejemplo, implementar que más y fomentar también lo que vendría a ser plantar también árboles que siempre nos ayuda, ¿verdad?, a mayor oxigenación. Y en lugar de la talla de árboles, favorecer y incentivar a la población de que planten en sus casas, ¿verdad? Siempre tengan en sus casas, porque eso ayuda a que nosotros tengamos un oxígeno más puro, ¿sí? En cuanto al agua también, hay ejemplos aquí en factores que van relacionados al ambiente. Hay contaminación también del agua, de metales pesados, plaguicidas, en caso de algunos trabajos, ¿verdad?, que siempre se hace uso de esto, ¿sí? Contaminación biológica, dice también de enfermedades de origen hídrico, dice, ¿sí? Después están problemas graves de escasez de agua también, ¿sí? Que sabemos, por ejemplo, en nuestro país hay zonas del territorio nacional, como el Chaco, por ejemplo, que tenemos escasez de agua, y hasta hoy en día es muy difícil de solucionar. En cuanto al suelo, algunos problemas relacionados a la contaminación, están la deforestación, como ya le había diciendo hace rato, también va relacionado con el aire y el suelo, la deforestación, que es la talla de los árboles, desenfrenado de árboles. Después están las de origen químico, son los contaminantes, ya vuelvo acá a reiterar, contaminantes del suelo, que son los metales, plaguicidas, ¿sí? Y la biológica, que respecto a las enfermedades, los microorganismos, los patógenos. Y el clima, relacionados al clima, aquí sí que son bastante lo que incluye, ¿sí? Desastres naturales, las sequías recurrentes, están las inundaciones, ¿verdad? Que sí o sí eso muchas veces es difícil de atajar. Y las enfermedades vectoriales que aparecen por consiguiente en algunas épocas del año, como por ejemplo el dengue, ¿sí? Y están relacionados a los ruidos y las radiaciones. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer también siempre campañas de promoción y prevención. Acá, por ejemplo, dice
aumento de enfermedades vectoriales. Sabemos que es importante que nosotros cuidemos la limpieza en el hogar. Ahí mismo lo tenemos que empezar. Y también en los lugares de trabajo, en cualquier institución donde vayamos, ¿verdad? Fomentar siempre que las basuras, por ejemplo, debemos de arrojarlas siempre en el basurero, no desecharlos por las calles y de a poco eso ir teniendo como hábito, ¿sí? Es muy difícil a veces, pero se puede lograrlo. Tenemos que empezar de uno. De uno tiene que nacer eso para que nosotros seamos ejemplos y podamos después decirle a la otra persona lo que debería de hacer, ¿verdad? Con el ejemplo. Los factores biológicos, acá ya abarca lo que es todos los patógenos, bacterias, virus, hongos. Después está el medio ambiente psicosocial, lo relacionado a afuera, ¿no? El ser humano directamente, el trabajo, la vivienda, el transporte, la familia, el estrés, por consiguiente, sí, todo es medio ambiente psicosocial. Factores que van relacionados. Y aquí, en cuanto a peligro ambiental, es importante que sepamos primeramente la definición. ¿Qué es peligro ambiental? El peligro ambiental se refiere a la potencialidad, dice, de una condición del ambiente para causar daño a la salud. Entonces, potencialidad significa lo grave que puede llegar esto a causar en la salud de la persona, ¿sí? Entonces, riesgo expresa la probabilidad de ocurrencia, dice, del daño. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero ya citamos demasiado bien, se entendió la parte de aire, agua, suelo y alimentos. Y volvamos acá igual a clasificarlos, ¿sí? Los peligros ambientales se vuelven a clasificar en tradicionales y modernos. Los tradicionales, por ejemplo, van relacionados a la pobreza y la ausencia del desarrollo, dice, ¿sí? Y los modernos, dice, ocasionan efectos a largo plazo. El tradicional son aquellos que ocasionan efectos de la salud, pero rápido, efectos precoces, ¿sí? Y los modernos son los efectos a la salud a largo plazo. Esa es la diferencia. Esta clasificación, aquí va bastantes ejemplos hay de cada uno de ellos. Entre las tradicionales, por ejemplo, tenemos falta de acceso al agua potable, ¿sí? Yo ya les dije el ejemplo, una de ellas que estaba en el Chaco, por ejemplo, ellos muchas veces consumen agua de pozo, agua de tajamar, ¿sí? Hay mucha necesidad en algunas áreas de nuestro país, ¿verdad? Donde ellos tienen problemas en cuanto al acceso al agua potable. Saneamiento básico, dice, insuficiente en el hogar, contaminación de los alimentos. Acá también es importante que antes de consumir los alimentos, tienen que estar sí o sí limpios, ¿verdad? Y para el consumo. O si no, siempre después vienen las enfermedades intestinales y entre otras cosas más. La consecuencia de ello está la contaminación del aire, ¿verdad? Que también se da por el uso del carbono combustible, dice, ¿sí? Y los sistemas insuficientes de eliminación de residuos. Acá en peligros tradicionales también están los accidentes laborales, que abarca la agricultura, ¿sí? Catástrofes naturales también entra acá, las inundaciones, sequías y las enfermedades vectoriales como el dengue, yo ya les habría dicho el ejemplo, ¿verdad? Esto también entra en peligros tradicionales. Y entre los modernos están la contaminación del agua, pero ya es dentro de las industrias, lugares mucho más amplios, ¿verdad? ¿Sí? Contaminación del agua y así por consiguiente del aire también. El aire, el aire sí que contaminación por medio que hoy en día es imprescindible un vehículo, por ejemplo, y sabemos que la emisión de estos gases son tóxicos para la salud, ¿sí? Y a la par que son tóxicos también contaminan el aire.
Las Y fábricas también con el humo, era profesora. sí, sí, todito. Todo a la larga nos causan daño, gente. Y esto para terminar nada más mi imagen que vamos a hablar. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna, algún aporte que quieran dar sobre el tema que es salud ambiental? Profe, una pregunta, la contaminación de las basuras, ¿eso entra en modernos Aquí vemos, decían, o entra acá acumulación de residuos peligrosos? en peligroso ya se refiere a los lugares hospitalarios y eso ya, más bien. Químicos Ah, ya. y en la parte de tradicional sí entra eso. Bueno, acá dice, acá está, sistema insuficiente de eliminación de residuos. Esto es tradicional, sí, en esta parte. Este está peligros modernos, dice acumulación de residuos peligrosos, Peligroso, sí. contaminación del aire, El peligroso se refiere más a los, por ejemplo, al hospital, hospitales. sí, así mismo. Y residuos sólidos Sí, se y refiere a es los residuos comunes, pero esto entra en peligro tradicional. a los residuos sólidos, ya. Sí, Eso que sacamos las basuras y sí. eso, ¿viste? Se Lo que pasa contamina mucho. que, lo que pasa que no todos tienen, no todos pagan lo que es la recolección de basura. Y hay mucha gente que eso lo acumula nada más en la casa. Si se puede, las basuras, por ejemplo, se puede hacer un hoyo en la casa y de esa manera ir, pero no, nunca es, no es bueno quemar, por ejemplo. Sabemos que hay una ley que apoya eso, ¿verdad? A la no quema de basura, ¿verdad? Para la protección del medio ambiente, entonces tenemos que educarle a la población. Sí, porque ¿Puedo suelen opinar? quemar en los patios vacíos, baldíos. Sí, Ahí lo que se suele quemar. ¿A mí me escuchan? sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, quiero opinar acerca de eso y es muy molesto realmente. En Sí, cuanto a la gente, aparte de que no tiene concientización acerca de eso, sí, queman, un ejemplo, queman su basura y sí, ellos no seleccionan de vuelta. Y por eso es lo que hay muchos casos de incendios. Aparte, dentro de la basura que se tiran también sí, inconscientemente, dentro de ellos hay algunos insumos peligrosos sí, 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 en el sabemos que cual conlleva al incendio. Pero exacto. aquí, desde temprana edad, desde que empezamos a crecer, realmente eso tienen que inculcarnos, incluyendo no solamente en la familia, sino también en el colegio Sí, y demás. sí, hay que Y eso. educar, porque la gente no, muchas veces por falta de conocimiento que hace las cosas. Entonces hay que educarla a nuestra Pero en población. otros países, acá visto en los shopping, profesora, eso que Sí, viste que van los basureros, uno para plástico, otro para los sí, reutilizables, otro para no. Lo que pasa es que si hacemos en la casa, se lleva un costo también. He visto un basurero para tal, otro para tal, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, la bolsa, o sea, ¿quién cubre eso, verdad? Entonces la Tendría un gente, costo, pero vale la pena, compañera. sí, hay que hacer. obvio, pero no todos tienen esa parte económica. Y Mm, aparte, viste, la bolsa tiene que ser bien resistible y eso es tan más sí, caro que una bolsa como vos. Si no vienen animales y generalmente están rompiendo. Digo porque pasa acá en mi barrio, yo vivo en el centro. Claro, Y pero para imagínate. eso está la comisión vecinal, para eso está también la municipalidad, porque Sí, pero realmente no acá hacen caso. Sí. sí, tal vez, pero la comisión vecinal obviamente se puede llegar a hacer muchas cosas. sí, Es ¿sabes? concientización nada más. Hay cosas que, por ejemplo, no, Pero falta eso, sí. hay algunas cosas, Exactamente. por ejemplo, que no se llevan en las basuras comunes y que se puede reciclar. Entonces es importante que sepamos cuáles son. Por ejemplo, las botellas de plástico. Esa, por ejemplo, podemos juntar, ¿verdad? Y siempre hay gente que recolecta, ¿verdad? Entonces juntamos las botellas de plástico. Las botellas de vidrio lo mismo, porque eso no lleva generalmente los recolectores de basura. Entonces hay cosas que de a poquito nosotros podemos apartar eso de la basura y reciclarlo, juntarlo para después verle otro uso, ¿sí? Sí, profe. Profesora, una Sí, consulta. Aquí en la tarea de hoy dice, cita determinantes que influyen en los niveles de la salud de la población.
Eso sería factores personales como sociales, económicos y ambientales. Esa parte es la primera parte. Hay una pequeña clasificación que yo les di. Acá también dice y da ejemplos, pero la primera parte dice determinantes. Dice. Voy a pasar esta parte, acá está, esta parte. Dice determinantes de la salud y dice Conjunto de factores complejos que al actuar hay 4 de grupos manera de determinantes, dice, y cita. Esta es lo que yo quiero que ustedes me pongan ahí. Que es estos sociales, económicos y ambientales. la biología humana Eso que dijo la de vida y medio ambiente. Donde dice modelo de campo de salud. Ese Sí, es entonces la ese, respuesta. sí. Ahí abajo está citado 4 determinantes, según esta clasificación. Porque después yo les hablé. perfecto. Nivel de salud, biología humana, estilo de vida, esto, medio ambiente, organización. Exactamente. Porque después yo le puse. Este entonces es tarea 2. Sí. Después yo le puse un ejemplo que quiero que me escriban ahí ejemplos. Decía de la última parte ya. De peligros ambientales tradicionales. Exactamente. Es el 5, el último. El último. Ahí hay montones. Y yo quiero que elijan algunas, las más importantes. Ahí hay montones. Porque esa es según la OMS, algunas de ellas yo citaba acá, entonces yo necesito que sepan, ¿verdad? Por lo menos 3 está bien, 3 Sí, ejemplos. 3 a 5, sí. Las tradicionales. Antes de eso también les puse otra pregunta. Sí, determinantes de la salud define qué es el ambiente. Y cita algunas áreas básicas actuales de la salud ambiental. Ahí está. Esas Ahí áreas está. básicas actuales, dice, áreas básicas de estudio vendría a ser. Y entonces aquí hay montones. Acá hay como más de 20. Y ustedes van a elegirme por lo menos 5 de esos, ¿sí? Entonces, son los relacionados al estudio de la salud ambiental. ¿Está bien? Esa es la 4, entonces, sí. Sí, casi la última ya es. Bueno, para finalizar, antes que termine nuestro tiempo, vamos a ver esta imagen, la última imagen, dice salud relacionada con el envejecimiento. Dice. Y acá muestra algunos factores que van relacionados a ellos, ¿sí? Factores individuales, dice comportamientos, cambios relacionados con la obesidad, dice la genética, las enfermedades y factores ambientales. Aquí vemos que está la vivienda, dispositivos de asistencia, dice instalaciones sociales y transporte. Bueno, aquí vemos a una persona, ¿sí? Un poquito ya de adulto mayor en este caso, para tener un envejecimiento saludable. ¿Qué ustedes opinan qué factores influyen para que uno viva un poquito más años? Primero la alimentación, profe. La Después el alimentación. ambiente. El ambiente Y también por influye mucho. Sí, sí, hay sí, contaminación, exactamente. Pero este de la alimentación es importante, muchísimo. Pero eso, ustedes saben que esto no solamente cuando uno es adulto tiene que alimentarse bien. Desde Sí, niño profe. se tiene que fomentar ya una buena alimentación para que eso lo vayamos construyendo de a poco, ¿sí? No para que después, el día de mañana, veamos los efectos de nuestra mala alimentación, ¿sí? Entonces, eso es todo en la clase por hoy, gente. No sé si tienen alguna otra consulta o está entendida la clase. Gracias, profe. La tarea para hasta el lunes tenemos tiempo. Sí, les doy tiempo así para que descansen también un poco de paso. Por el feriado.
Sí, está Profe, Gracias, una profe. consulta. bien. Las tareas de la clase uno todavía no corregiste, profe, o solo el mío no está corregido. Porque ¿Y cuántos puntos va a tener eso? Profe, Feliz Día a la Madre para mañana. Feliz Día a la Madre a las que son mamás. Sí, a todos los que son Y a mamás. las compañeras también. Igualmente. Que tengan muy buenas noches y les espero para la tarea. Dale, Dios profe, mediante. gracias. Dale, chao, chao. Muchas